Muy bien, amada iglesia, muy buenos días, buenos días. Vamos a continuar entonces ahora con la lectura bíblica. Busquemos en Josué capítulo 12, verso del 1 al 9. Josué capítulo 12, versículos del 1 al 9 y luego el 24. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya? Muy bien. La palabra de Dios dice así: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Versículo 7. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel, conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negueb, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, el rey de Jai, que está al otro lado. Verso 24. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. Muy bien, preparemos entonces nuestro corazón para escuchar el mensaje. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos, mis hermanas? Un saludo cordial a todos los que nos están visitando. Damos gracias a Dios por ese tiempo especial que nos da de podernos reunir. Estamos en esta serie hacia la conquista con Dios, basado en el libro de Josué. Esta semana está meditando, viendo y decía, ¿qué enseñanza hay, no? Y bueno, ya el Señor me dio luz y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Lo que muestra de Dios la conquista lograda. Y vamos a orar antes de continuar. Padre celestial, gracias, oh Dios, permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre. Queremos ahora, Señor, después de haberte adorado, haber orado ante ti, queremos ahora centrarnos en tu palabra y que tú nos hables a nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos, oh Señor, entender, conocer más de ti, y esto nos lleve a buscarte, a depender, a poderlo poner en práctica tu palabra. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien. A medida que conocemos a alguien, entendemos mejor cómo mantener una relación con esa persona, ¿no? Más conoces a una persona, mejor te relaciones, ¿no? Con tu esposa, tu esposo, mayor conoces, mejor puedes relacionarte con él. De la misma manera, una relación de comunión y dependencia con Dios
debe basarse en un firme conocimiento quién es Él, ¿no? Conocerle más de Dios, eso nos ayuda a poder relacionarnos mejor. En este capítulo 12 de Josué conoceremos que se revelan algunos atributos de Dios. Vamos a ver, que en todo este capítulo 12 vamos a ver algunos atributos de Dios que se van a revelar y vamos a ver. Ahora, este pasaje constituye una especie de apéndice de la obra de Dios en la conquista de la tierra prometida. Esa conquista por medio del pueblo de Israel bajo la dirección de Josué, incluyendo también lo realizado bajo el liderazgo de Moisés. En la primera parte del versículo 1 al 6 se mencionan a dos reyes que fueron destronados en el lado oriental del río Jordán. Esto a cargo de Moisés, ¿se acuerdan? Antes de cruzar el río Jordán, entonces había dos reyes que Moisés vence. Esto antes de cruzar, entonces al lado oriental del Jordán. Y eso acá se menciona de nuevo, se hace recordar, del 1 al 6. Del versículo 7 en adelante, al 24, se menciona ahora 31 reyes derrotados por Josué al lado occidental del río. O sea, cruzando ya, entrando a la tierra prometida, Josué conquista la tierra prometida y vence a 31 reyes. Entonces ahí está en la lectura que se tiene en todo este capítulo 12, está mencionado, esos 31 reyes. Y esto es previo al reparto de la tierra prometida. Entonces hace un recuento, esto se ha conquistado. Y luego de esto vamos a estar viendo más adelante cómo es de que se distribuye toda esta tierra entre las tribus de Israel. Entonces, ahora, en este capítulo 12, vamos a ver tres atributos de Dios que resaltan en la conquista lograda en la tierra prometida. En esta conquista, en todo este capítulo, vamos a ver tres atributos de Dios que se resaltan. Uno, que Dios es fiel. ¿Cuántos reconocen que Dios es fiel? ¿Es Dios fiel en tu vida? ¿En la iglesia? Sí. Y mire, veamos. La conquista de Canaán fue la culminación de la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de poseer la tierra prometida. Dios le prometió a Abraham la tierra prometida. Y luego fue ratificado con Moisés, con Josué, con cada uno. Dios prometía que esa tierra iba a ser para el pueblo de Israel. En este capítulo 12 de Josué es un catálogo de reyes derrotados, una evidencia tangible de la fidelidad divina en cumplir sus promesas. Acá, evidencias tangibles, documentación, evidencias. Mira, Dios es fiel. Moisés derrotó a dos poderosos reinos, el de Sehón y el de Og. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, él no entró a la tierra prometida, pero antes de entrarlo conquistaron a dos reinos, el de Sehón y de Og. Versículo 1 dice: estos son los reyes de la tierra de los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, verso 4, y el territorio de Og, rey de Basán. Sehón y Og. Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. A estos dos reyes se venció. Dios les dio la victoria a Moisés. Conquistaron. Y el verso 6 dice: y estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés. ¿Te acuerdas? Entonces 2 tribus y media se quedan a ese lado. Hemos conquistado, esto nos quedamos con esta parte. Y Moisés les repartió a ellos. Pero el resto tenían que ir a la conquista de la tierra prometida. Cruzar el río Jordán, todo eso ya hemos visto. Ingresan a la tierra prometida. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, 2
reinos, 2 reyes son derrotados al mando de Moisés. Y Dios mostrando su fidelidad allí. Luego, entonces, ahí tenemos un mapa. Entonces, el lado derecho, la parte oriental, ahí está en color, a colores, y el otro está en blanco y negro, pero ahí en blanco y negro se notan mejor los nombres. Entonces, allí en la parte derecha es lo que conquista a 2 grandes reyes y toman lugar 2 tribus y media, ¿no? La tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Luego todos juntos entran a conquistar la tierra prometida. ¿Te acuerdas que primero entran Jericó, Jai, la parte central conquistan, luego la parte sur y luego la parte norte, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Todo eso es conquistado. Y eso nos lo recuenta, dice Josué, derrotó a 31 reyes, verso 9. ¿A quién es el rey de Jericó? 1. El rey de Jai, que estaba al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. El rey de Jarmut, otro. Y así continúa la lista, verso 23. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goín en Gilgal, otro. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. Si lo cuentas, realmente son 31 reyes que fueron derrotados por Josué y el pueblo de Israel, en el cual Dios se los dio en sus manos. La lista de reyes derrotados entonces sigue aproximadamente el orden que es de los acontecimientos de la conquista, ¿no? De lo que ya hemos visto anteriormente. Incluso se añade algunos que no se mencionan anteriormente, que son Tanaj y Megiddo. Ahora, son en total entonces, si sumamos los 2 que derrotó Moisés y los 31 que derrotó Josué, son 33 reyes que fueron derrotados con el pueblo de Israel para la conquista de la tierra prometida. Entonces son 33 muestras de la fidelidad de Dios. Evidencia de que Dios es el que nos da la victoria. Mire, evidencias tangibles de que Dios es fiel. Y en este caso son 33 evidencias. ¿Dios es fiel o no es fiel? Dios cumple su palabra, su promesa. Son estadísticas documentadas del cumplimiento de la promesa de Dios. Y hay una promesa que está en Deuteronomio 7:24, la cual se cumple tal como está. ¿Qué dice Deuteronomio 7:24? Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Dios cumplió esta promesa. ¿Cumplió? Sí, y ahí están las evidencias. Él le entregó todos estos reyes al pueblo de Israel, al mando de Moisés, de Josué, y Josué específicamente en la tierra prometida. Fueron destruidos, ninguno pudo hacer frente, hasta vinieron, vimos, ¿no? Los del sur se unieron. Luego el norte, una confederación de naciones, pero no pudieron hacerle frente a Israel. Allí, y luego que derrotan esos ejércitos, comienzan ciudad por ciudad, rey por rey, ir conquistando. Y ahí vemos entonces la fidelidad de Dios en cumplir esta promesa. Dios cumple sus promesas. Nos recuerda que Dios es fiel. Repítele y dile al que está a tu lado: Dios es fiel. A pesar de los desafíos y las batallas, Dios estuvo siempre presente con su pueblo.
guiándolos y fortaleciéndolos. Su fidelidad se manifiesta en la victoria sobre naciones poderosas y ciudades fortificadas. Vemos esa fidelidad de Dios. Israel reconocía que esta victoria le había sido dada por Dios. Este repaso de la fidelidad de Dios tenía el propósito de acrecentar la confianza de Israel en su futuro. Como iglesia debemos recordar y ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Para avanzar como iglesia, debemos ser agradecidos a Dios por sus muchas misericordias, agradecerle a Dios por su fidelidad. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Dios ha sido fiel con su iglesia, acá en Villasol. Hemos estado celebrando, no hace poco nada más, nuestro aniversario, 7 años de que estamos en este lugar, que nos unimos los dos grupos, Bipol Naranjá y Villasol, nos unimos aquí. Dios ha sido fiel. Nos unimos acá, luego se fueron añadiendo más gente en el tiempo antes de la pandemia, durante la pandemia, luego que hemos vuelto a la pandemia, y hemos enfrentado diferentes desafíos, diferentes batallas. En medio de todo, Dios ha sido fiel. Una de las que fue la pandemia, fue algo difícil para todos, ¿no? Pero enfrentamos como iglesia. ¿Se acuerdan que algunos tenían que hacer videos? Entramos a la virtualidad. En medio de todo eso, Dios proveyendo, continuando como iglesia, e incluso continuamos alquilando este local, ¿no? Y Dios ha sido fiel. En muchas cosas ha sido mostrado Dios su fidelidad. Debemos reconocer que Dios a lo largo de todo este tiempo mostró su fidelidad. Y podemos ser específicos. Y sería bueno que pensáramos y hagas una lista. Dios ha sido fiel acá. ¿Podremos de repente 31 motivos de su fidelidad? Sí, ¿no? Podríamos encontrar. Pero te animo, por lo menos 5. Ahí vuelvas a tu casa, recuerda, Dios hizo esto en mi vida. 5 muestras de su fidelidad de Dios que nos ha bendecido en este tiempo. ¿Cómo Dios te ha bendecido a través de la iglesia? Ahí, anota, ¿no? 5. Debemos recordar, Dios es fiel. Esto nos debe llevar a ser agradecidos a Dios. ¿Cuántos están agradecidos a Dios? ¿Sí? Debemos agradecer por su fidelidad. Nos permitió estar, por ejemplo, aquí al inicio en este primer piso. No alquilamos todo este primer piso, ¿no? Toda esta parte derecha era la parte donde se realizaba el culto, ¿no? Toda esa parte nada más era. Luego acá había unas paredes, unas ventanas, y allá era la parte de las oficinas, la parte para hacer las auditorios, escuela dominical. E incluso, si se acuerdan, para la Academia Bíblica alquilamos el local K21. ¿Se acuerdan? ¿Algunos estuvieron ahí? Que fuimos y alquilamos y ahí hacemos la Academia Bíblica. Sí, esa época, ¿no? Dios ahí permitiendo y nos permitió crecer, desarrollarnos, y ya no cabíamos, ya necesitábamos más aulas, necesitábamos más espacio, y nos desafiamos a alquilar todo el local, ¿no? Y nos lanzamos, ¿no? Era algo económico un poco más fuerte, pero lo hicimos. Nos ayudó para poder crecer, tanto en número como crecer espiritualmente, crecer en las diferentes actividades, ministerios de la iglesia. Y así hemos estado desarrollándonos para poder crecer en los ministerios y ganar más almas para Cristo. Hemos pasado diferentes pruebas y luchas, pero gracias a Dios hemos visto la victoria en Dios. Dios poniendo su mano, bendiciéndonos, mostrando su fidelidad. Y debemos esto reconocer, y esto nos debe llevar a ser agradecidos, ¿no? Hemos tenido nuestro culto de acción de gracias, ¿no? ¿Cuántos estuvieron acá en el culto de acción de gracias?
¿no? Varios, ¿no? Muy bien. Vinimos, un tiempo muy bonito, se llenó aquí el local, no estuvo el pastor Fernando Hidalgo con nosotros, un tiempo de agradecerle al Señor. Entonces, cuando reconocemos que Dios es fiel, nos lleva a confiar en Él y a ser agradecidos a Dios. Segundo, Dios es soberano. Dios tiene el control de todo. Dios puede darnos la victoria frente a diferentes dificultades, diferentes batallas, diferentes personajes, diferentes situaciones. Dios nos da la victoria. Para Él no hay nada imposible. Dios tiene el control. Dios es soberano. Los israelitas conquistaron diferentes clases de suelo que se hallaban en esa región. Toda una belleza de lugar diferente que ocupaba toda esa región. Miren, verso 8. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto, en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, Heveo, el Jebuseo. Miren, habían montañas, habían valles, el Arabá, las laderas, el desierto, Negev. Todo eso fue conquistado. O sea, todo terreno, toda situación, Dios le permitió al pueblo de Israel tener victoria. Y conquistaron a diferentes grupos étnicos que habían habitado en este país, los heteos, amorreos, cananeos, todos los cuales descendían de Canaán. Ahora, todo esto muestra que la región de Canaán era muy fructífera, ¿no? Miren, aquí había 31 reyes, ¿no? Ahora, toda esa parte de Palestina no es tan grande, ¿no? No es ni el tamaño del Perú. Es casi el departamento de Lima, un poco más quizás. Pero habían 31 reinos. ¿Qué quiere decir? Esa tierra era fructífera. Podían escoger otros lugares, pero ¿por qué escogían eso? Porque era una tierra de mucha bendición. Y Dios desafía al pueblo de Israel a ir tras esa bendición, a esa tierra prometida. Pero había que vencer a muchos enemigos. En este caso, 31 enemigos, diferentes naciones, pueblos, reyes. Entonces, era una tierra fructífera con muchos enemigos. En la vida cristiana, al ir tras nuestra madurez, nos encontramos con diferentes enemigos también, con los cuales tenemos que luchar para ir a la conquista con Dios. Cuando nosotros nos convertimos y queremos hacer grandes cosas para Dios, queremos ir también a la madurez cristiana, nos vamos a encontrar con enemigos. No solo uno. A veces encuentras uno y luego viene otro y otro. ¿Es así o no? ¿Tenemos enemigos o no? Como cristianos se nos presentan enemigos. Y se nos presentan situaciones. Aún el mismo enemigo por excelencia, Satanás, estorba, pone oposición, nos tienta, nos quiere sacar del camino, nos quiere sacar de la lucha. Tenemos que ir a la conquista. Y Dios quiere que nosotros podamos madurar, crecer, desarrollarnos. Y estoy hablando en forma personal, como creyentes cada uno, tenemos que crecer, pero también como iglesia tenemos que ir creciendo. Y el crecimiento demanda nuevos desafíos, nuevas luchas, nuevas conquistas que emprender, que enfrentar. Entonces, pero en todo ello, Dios es soberano. Sea cual sea lo que se presente, cual sea la situación, cual sea el enemigo, Dios nos puede dar la victoria. Recuerda esto, tenlo muy presente. Josué y los israelitas vencieron con Dios a diferentes naciones
y aún a gigantes, porque Dios es Dios de la tierra y de todas las naciones. Dios es soberano. Él es el dueño de toda la tierra, sea cual sea el terreno, sea cual sea el lugar, la situación. Dios tiene el control. Sea cual sea el enemigo que se presente, aunque gigantes sean, podemos vencer con Dios. Ya vimos la semana pasada, Josué enfrentó a los anaseos, que era tierra de gigantes, eran gigantes. Los vencieron, ya no tuvieron temor, tuvieron que vencer ese temor y vencieron. Pero también vemos que Moisés también derrotó gigantes. Josué 12:4. Y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado en los Refaitas, el cual habita en Astarot y en Edrei. Se dice que el rey Og pertenecía a la raza de gigantes, de los Refaitas. Algunos historiadores, algunos comentaristas dicen que la cama de este hombre, este rey, era de 3 metros. ¿Te imaginas qué tamaño tendría? Era alto, grande, un gigante. A este rey Moisés lo venció con el pueblo de Israel, no, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Te das cuenta? Dios nos permite vencer, sea el enemigo que se presente. Si está en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios, Dios nos los va a dar, porque Él es soberano. Dios tiene el control. Se nos vienen a veces dificultades, ¿no? De repente una enfermedad difícil de enfrentar. Los médicos te dicen tal, no, pero esta enfermedad no se puede curar o va a requerir mucho tiempo. Recuerda, Dios tiene el control. Dios tiene la última palabra, por encima de lo que digan los médicos, por encima que digan los abogados, por encima que digan las personas técnicas. Por más que sea difícil, aunque sean gigantes, si vamos con Dios y es la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la victoria. ¿Lo creen? Dios es soberano. Dios tiene el control. Solo dependamos de Él. Y si está en su voluntad, Él nos los dará. Nos dará la victoria. Actualmente tenemos el desafío de conquistar, nosotros como iglesia, crecer, desarrollarnos. Y tiene que ver con una conquista física y con una conquista espiritual. La parte física tiene que ver con lo material, ¿no? Por ejemplo, estamos con el deseo de comprar esta propiedad. Esa es parte de la conquista, la parte física, ¿no? Que tenemos para la conquista. La parte espiritual de ganar más almas para Cristo. Ese es también ir a la conquista, a la tierra prometida. Vamos en esos aspectos. Dios nos ha dado una visión y allí vamos avanzando como iglesia. Entonces, igual, estamos desafiados por Dios, pero recordamos en todo ello, Dios es soberano. Dios tiene el control. Y Dios, hemos estado orando, buscando al Señor, y Dios nos da una misión, una visión. Recordemos un poquito nuestra misión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra misión? Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ahí está en la pantalla. Proclamar el Evangelio de Jesucristo para que las personas se conviertan en fieles discípulos de Él. Ir y hacer discípulos, ¿no? Es la gran comisión. Esa es nuestra misión. Proclamar el Evangelio de Jesucristo para que las personas se conviertan en fieles discípulos de Él. Hacer discípulos. Esa es nuestra misión. Ahora, esto se traduce en una visión. ¿Cuál es nuestro cuadro desafiante? Lo que queremos llegar a hacer en el futuro. ¿Qué queremos? Edificar una iglesia
constituida de 500 miembros, que sea una iglesia celular de discípulos de Jesucristo, que crezcan en los 5 propósitos de Dios, que vivan en integridad y proclamen el Evangelio para la gloria de Dios. ¿Queremos crecer? ¿Cuántos quieren que seamos 500 miembros? No los veo muy convencidos. ¿Cuántos quieren que seamos 500 miembros? Ahora sí. Dios quiere que podamos crecer y nos estamos poniendo esa meta pronta, ¿no? Que podamos ir, apuntar. Eso implica ir a la conquista con Dios. Tiene que ver con desafíos físicos, desafíos espirituales. A eso estamos apuntando. Para eso hacemos las actividades. Hace poco hemos tenido nuestra campaña evangelística y tenemos como iglesia, ahora hay retos evangelísticos en las redes. Seguimos saliendo a evangelizar a las calles. Hoy, recuerden, a las 4 de la tarde tenemos nuestra capacitación de evangelismo personal. Los esperamos. Tenemos que capacitarnos. Hemos empezado la Academia Bíblica, otro ciclo. Estamos avanzando. Tenemos la próxima semana el retiro de las damas. Entonces, y en la parte física vamos a tener una próxima apoyada, ¿no? También. Tenemos nuestros desafíos de la ofrenda pro templo. Vamos, son desafíos que se nos presentan y tenemos que ir a la conquista con Dios. Ese es como iglesia. Y a nivel personal, como familia, también se nos presentan diferentes desafíos. Pero vamos a ir a la conquista con Dios, porque Dios es soberano. Dios tiene el control. Y sea cual sea la situación, sea cual sea el enemigo que se presente, si dependemos de Él, confiamos en Él, en que el Dios es soberano y está en su voluntad, Dios nos va a dar, nos va a conceder la victoria. ¿Cuántos lo creen? Creámosle. Dios tiene el control. Tercero, Dios es el único Rey verdadero. Único Rey verdadero. Es el Rey de reyes, el Señor de señores. Los reyes humanos son meras figuras temporales, mientras que Dios es el Rey eterno y soberano sobre todo lo creado. Dios es el único Rey digno de servir. Es interesante observar que en este recuento de las victorias de Israel, ¿qué se menciona? Se destaca los reyes, no tanto las naciones, no tanto los pueblos, no se dice gente. Acá más que las naciones, las principales víctimas de los ataques del pueblo de Jehová fueron los reyes, es decir, el sistema que ellos representaban. Lo que se menciona en esta estadística no es el número de habitantes que se destruyó, sino el número de reyes que se destronaron. ¿Por qué se pone ese énfasis? ¿Por qué la palabra de Dios en este capítulo pone ese énfasis de los reyes? Es que Dios es un rey que vence a muchos reyes. Detrás de cada rey hay dioses falsos. El Rey de Reyes es el único y verdadero rey. Y estos reyes, recuerden, eran naciones paganas, naciones que rendían culto a dioses falsos, a ídolos, a dioses hechos por manos de hombre o a la naturaleza. Adoraban a la luna. Dios venció rey tras rey y a todo ese sistema religioso que había detrás de cada uno de ellos. Israel no era un pueblo expansionista al estilo de otras grandes naciones, sino un pueblo que quería garantizar su fidelidad y culto y devoción dirigida a Jehová. Ellos entendían que solo hay un solo Dios al cual hay que servir. No hay otro Dios, es el Dios, el único Rey de reyes al cual hay que servirle. Hay que rendirle fidelidad, culto y devoción. Entonces, no podían ser tentados al tener la presencia de otras divinidades que acompañaran a esos reyes que estaban cerca de ellos.
Por eso Dios decía, destruyan a esos reyes, destruyan a esos dioses, ¿no? Destruyan, maten. Esa era la orden y eso es lo que hicieron. Fueron, conquistaron, derrocaron a esos reyes. Es interesante entender, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Jehová liberó a Israel de la esclavitud que estaba sometido en Egipto. Israel solo debía obedecer a Jehová como único Dios, el único rey de reyes. Dios lo liberó con gran poder de Egipto. Ahora, la gente tenía que decidir, estar con Dios o en contra de Dios. Y todas estas naciones decidieron ponerse en contra del Dios de Israel. Dios les dio oportunidades a estas naciones a que puedan arrepentirse, pero ellos no lo hicieron. Dios da oportunidades, ¿no? Así como en el tiempo de Jonás a Nínive, que era una nación perversa, dio la oportunidad. Fue Jonás, predicó y se arrepintieron y Dios les perdonó. Pero en este caso, todas estas naciones, lo vimos la semana pasada, Dios les dio oportunidades, pero ellos se resistieron. Y en vez de arrepentirse, se opusieron, se unieron contra Dios mismo y fueron derrotados entonces por Dios. Estas naciones recibieron un juicio de parte de Dios. Los únicos que se salvaron fueron Rahab y su familia, que sí reconocieron quién era Dios, creyeron y se unieron al pueblo de Dios. Y los gabonitas, que se hicieron siervos, ¿no? Se unieron, pero se hicieron siervos del pueblo de Israel. Son los únicos. Todas las demás naciones fueron derrocadas. Esto nos lleva a tomar decisiones, a entender. Primero, decide estar en su reino, en el reino de Dios. Ellos decidieron estar en contra. Aquí ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? ¿Estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas? O sea, ¿estás en el reino de luz o estás en el reino de las tinieblas? Y es decisión de cada uno en qué bando estás. La palabra de Dios nos va a confrontar siempre. A toda persona confronta y dice que tomemos una decisión. ¿Qué camino ir? ¿Camino angosto o el camino ancho? ¿La puerta angosta o la puerta ancha? Nos dice eso, ¿no? Allí, Mateo 7, 13 y 14, nos presenta esos dos caminos y nos desafía a entrar por la puerta estrecha. Miren, leamos, verso 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que la hallan. ¿Has escogido la puerta estrecha? ¿El camino angosto? ¿O has escogido el camino ancho y espacioso? ¿Cuál hemos escogido? El estrecho, el angosto, el camino angosto. ¿Es el camino más fácil?
No, es el camino más difícil, pero es el correcto, el verdadero. Has escogido ir a la conquista con Dios, donde se presentan enemigos, se presentan luchas. Ese es el camino que hemos escogido. Ir con Dios, a luchar con Dios, no estar en contra de Él. Es el camino que nos lleva a la vida, no a la perdición. Es el camino de la salvación. Ese es el camino que hemos escogido. La ancha implica el ir tras muchos dioses e ídolos. La angosta es seguir a un solo Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores. El camino angosto es en el cual hemos decidido seguir a Dios, el único Dios. Ya no merecemos a Él servirle, honrarle, ya no a otros dioses, no a otros ídolos, solo a Él le servimos. Cuando queremos servir a otros dioses, eso se llama idolatría. Sacarle la vuelta a Dios, serle infiel a Dios. Nosotros tenemos que ahora servirle y ser obedientes a Dios. Eso nos demanda el de estar en el camino angosto, seguir a Dios, al Rey de reyes y Señor de señores. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, hemos decidido tomar el camino de la puerta estrecha y nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Miren, aunque no es la enseñanza, pero podemos comparar lo equivalente. El pueblo de Israel era esclavos en Egipto, pero Dios los liberó y cruzaron el Mar Rojo en seco. Podemos comparar nuestra vida vieja sin Cristo, el estar en Egipto, y Dios nos liberó, nos sacó, nos hizo pasar el Mar Rojo. Es decir, hemos sido salvos por Dios, el milagro de la salvación. Y hemos decidido, pero cada uno tomamos esa decisión y ahora pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos. Estamos ahora con Dios y seguimos a nuestro gobernante, que es el Rey, el Señor, Dios, Cristo. Le seguimos a Él, le obedecemos a Él. Entonces, eso ha pasado en nosotros. Pero ahora que somos ya creyentes, vamos a la conquista con Dios, vamos a la tierra prometida a conquistar, pero ahora tenemos que seguir tomando decisiones. Y esto nos lleva a decidir ser un siervo obediente. Nosotros ahora decidimos ser obedientes a Dios. El libro de Romanos nos habla de 3 tipos de personas. El hombre natural, es decir, las personas que no son creyentes, que rechazan a Dios. Pero también hay el hombre carnal, que serían los creyentes inmaduros. El hombre espiritual, que son los creyentes que son maduros, cuya característica principal es ser siervos que obedecen a Dios, obedientes a Dios. Ya hemos visto, ya no somos del primer grupo, porque hemos decidido que Cristo sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Hemos escogido el camino angosto. Entonces, ya no somos de este grupo del hombre natural, el que no tiene a Cristo en su corazón. Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que ahora somos creyentes, Romanos nos habla que hay 2 tipos de creyentes: los carnales y los espirituales, los inmaduros y los maduros espiritualmente. ¿Cuál somos ahora?
Si te convertiste, el Señor quiere que madures, que crezcas en la vida cristiana. Ya dijimos, podemos comparar, ir a la tierra prometida es ir detrás de esa madurez, que podamos crecer. Pero al ir al crecimiento espiritual se nos presentan enemigos, se nos presentan batallas que vencer. Y lo vamos a hacer con Cristo. Pero es una decisión que tomamos cada uno de nosotros. Pero una característica importante en la conquista que hemos visto es la obediencia a Dios, ser obedientes a sus instrucciones, a sus mandamientos. Queremos ser victoriosos, tenemos que ser obedientes a Dios, al Rey. Reconocer, Él es el Rey, el Señor, el comandante en jefe. No tenemos que ser carnales, sino espirituales. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos ir a la conquista de la tierra prometida tras nuestra madurez espiritual. No es fácil. La vida cristiana se levantan muchos enemigos. Solo los valientes heredarán el reino de Dios. Tenemos que ser valientes, esforzados. La conquista de Canaán fue posible gracias a la obediencia de Israel a los mandatos de Dios. A reconocer a Dios como su único rey, el pueblo experimentó la bendición y la protección y provisión. De igual forma, para la madurez de la vida cristiana, para tener y ser cristianos espirituales y no carnales, debemos ser siempre obedientes a Dios. Ya hemos visto un elemento principal para conquistar en la tierra prometida era la obediencia a Dios. Dile al que está a tu lado, tenemos que ser obedientes. Dile, ahí. Dile allá al que está ahí a tu lado. Tenemos que ser obedientes. ¿A quién? Al Rey, al Señor de señores. A Él tenemos que ser obedientes. Es una característica para la conquista de Dios, la obediencia. Los israelitas, al obedecer entonces los mandamientos, Dios les permitió el de poder conquistar esta tierra prometida. Hoy nosotros nos toca decidir ser cristianos espirituales, no carnales, estar avanzando y ser maduros, no inmaduros. Dios quiere que podamos crecer, madurar. Eso a nivel personal, cada uno de nosotros. Pero como iglesia también quiere que nosotros crezcamos, nos desarrollemos y somos desafiados por Dios. Y tenemos que tomar decisiones. Tenemos que luchar, esforzarnos y ser siempre valientes. Recordemos, eso nos dice siempre, esfuérzate y sé muy valiente. Hasta que venga por segunda vez Cristo. Tenemos que seguir luchando hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos creen que Cristo viene por segunda vez? Mientras tanto, que venga, tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que ir a la conquista con Dios. Decidamos ser siervos obedientes al único Rey verdadero. 1 Timoteo 6:14 nos menciona y dice lo siguiente: que obedezcáis este mandamiento sin vacilar, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Cristo vendrá. Tenemos que servirle. Por último, el logro de la conquista de la tierra prometida era dada al pueblo de Israel. Ahora Dios continuaba con su plan de salvación para la humanidad, teniendo como descendiente a
Jesucristo. Ya ellos habían conquistado la tierra prometida, pero seguía dándose el plan de Dios. Ahora ellos tenían la responsabilidad de ser luz a las naciones. Y a través de esta nación iban a ser el Mesías, el Salvador. Ahora, a nosotros, en este tiempo, nos toca ¿qué? Compartir ese plan de salvación. Nosotros ya tenemos, ya ha sido revelado el plan de salvación. Ahora es que nos toca a nosotros proclamar, hablar, predicar el Evangelio de Jesucristo, que hay salvación por medio de Jesús, salvación, y nos toca predicar este Evangelio a todas las naciones. Nos toca ir a la conquista ganando almas para Cristo, hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Te acuerdas? En Santa Cena también recordamos eso, ¿no? Que tenemos que seguir predicando hasta que Cristo venga pronto. Maranata, ¿no? Cristo viene pronto. Maranata. Sí. Mientras tanto, tenemos que anunciar el Evangelio de Cristo. Eso nos toca ahora a nosotros. Tenemos que ir a la conquista y ganar almas para Cristo, obedeciendo a nuestro Rey, el Señor de señores. Entonces, hemos visto lo que muestra de Dios la conquista lograda. 3 atributos de Dios. ¿Cuál es el primero? Dios es fiel. Segundo, Dios es soberano. Y tercero, Dios es el único Rey verdadero. Y si es el Rey, el Señor, tenemos que decidir estar en su reino. O sea, que Él sea el Rey a quien yo sigo. ¿Estamos con Dios o estamos contra Dios? Los que estamos aquí hemos decidido pertenecer a este reino. En el momento de nuestra conversión, en el momento de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz y pertenecemos a este reino. Ahora nos toca, y esa es la decisión de pertenecer a este reino, pero ahora nos toca la siguiente decisión. Nos toca ser ahora siervos obedientes a Dios. Nos toca decidir avanzar o estancarnos. Dios no quiere que seamos cristianos carnales, inmaduros. Dios quiere que seamos cristianos espirituales, cristianos maduros. Esa es nuestra decisión, día a día. ¿Y qué debe caracterizarnos? Ser obedientes, porque ahora seguimos al Rey, al Señor. A Él tenemos que obedecer. Tenemos que decidir avanzar en la fe, avanzar hacia la madurez espiritual. Es como decidir ir a la tierra prometida, cruzar el Jordán. ¿Decidimos ir y conquistar la tierra prometida? ¿Queremos ir, ganar almas para Cristo? ¿Queremos ir a la madurez cristiana? Es nuestra decisión. Nos vamos a enfrentar con diferentes enemigos, pero la victoria está dada por Dios. Él es fiel, Él es soberano, Él es el Rey. Oramos. Dios, gracias, porque a través de el día de hoy hemos aprendido 3 atributos tuyos, que tú eres fiel. Y esto nos lleva a agradecerte, a ser agradecidos y a confiar en ti, en tu fidelidad. Señor, gracias. Como iglesia hemos cumplido ya 7 años y podemos ver de tu fidelidad. Oh Señor, gracias. Pero también entendemos que tú eres soberano.
Señor, estamos retados. Queremos ser una iglesia constituida, queremos crecer como iglesia, queremos ser una iglesia de 500 miembros, queremos crecer, desarrollarnos. Eso implica crecimiento espiritual, crecimiento numérico. Pero para lograrlo, para hacerlo, necesitamos reconocer que tú eres el Rey y que debemos obedecerte, que debemos depender de ti, que no tenemos que quedarnos estancados siendo cristianos carnales, inmaduros. Tú quieres que seamos cristianos maduros, espirituales. Y eso implica ir a la conquista contigo, Señor. Ir y ganar almas para Cristo. Señor, no podemos estancarnos, tenemos que avanzar, tenemos que enfrentar diferentes situaciones, diferentes enemigos. Pero la victoria está garantizada en ti, porque es tu voluntad. Oh Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos de esta manera. Amén.